Bueno, recibimos ahora al abogado penalista Andy Carrión, que ha tenido la amabilidad de venir con un libro que es coautor junto a un destacado profesor de la Universidad de Bonn, me parece, ¿no? Michael Kubiciel, siempre en Derecho Penal. El señor Carrión ha hecho una tesis doctoral en Alemania, donde no se puede plagiar las tesis, donde sería esto muy, muy mal visto, sobre temas de derecho penal, responsabilidad de los empresarios. El libro que nos ha traído son análisis comparados sobre corrupción, compliance y responsabilidad penal de la empresa. Es un tema de su tesis, justamente presentada ya hace varios años, me parece, ¿no? Ahora, dígame una cosa, si pudiera resumir la experiencia de todos estos juristas internacionales y aplicarla al caso peruano, ¿qué es lo que diría? ¿Qué nos está pasando en el Perú? Primero, gracias por la presentación, Fernando. Yo creo que la conclusión tendría que ser necesariamente de que tenemos muchas normas, pero no quienes las cumplen. Yo creo que esa sería la conclusión principal, puesto que en el Perú incluso toda nuestra legislación, Fernando, ha sido elaborada tomando como modelo la legislación alemana del Código Penal. Pero la pregunta que nos formulamos es ¿por qué allá sí se cumplen las normas y por qué aquí no? Y yo creo que es más un tema de seguimiento de personas antes que un seguimiento de la propia estructuración normativa. Y eso es porque todos los días aquí vemos también grandes casos de corrupción, Fernando, ¿no? Los casos que nos están tocando últimamente admirar, como por ejemplo los que vinculan al expresidente Castillo y todos los brazos legales que en torno a ellos se han conformado. El crimen paga o el crimen no paga sería, digamos, la fórmula que tendríamos que aplicar en nuestro país. Ahora, este libro tiene el mérito de aportar una mirada comparativa, porque hay un sesudo capítulo sobre el caso brasileño, un sesudo capítulo sobre el caso argentino y un tercero sobre Colombia en América del Sur, pero también sobre el Reino Unido. ¿Qué tiene de particularmente débil nuestra normativa en la lucha contra la corrupción? La prevención, Fernando, y sin lugar a dudas. En nuestro país, la lucha contra la corrupción se ha concentrado básicamente en llegar cuando ya la leche está derramada, es decir, ya se vulneró la norma, ya se sobornó, ya se coludió el empresario, el particular o incluso el funcionario público. Pero sin embargo, hay un punto en el cual nuestro país, a diferencia de otros, no ha enfocado la solución a este problema y es precisamente la prevención. Tenemos en nuestro país, por ejemplo, la ley 3424, que es una ley que da incentivos a la empresa para que sea la empresa quien implemente programas de cumplimiento a efectos de que pueda o bien atenuarse la responsabilidad si alguno de sus miembros comete un acto de corrupción, por ejemplo, o bien exonerarse de la responsabilidad. Sin embargo, la aplicación es aún deficiente. El Estado no se ha esforzado por aplicar métodos de prevención, programas preventivos, de cara no a evitar el delito, porque en ocasiones las probabilidades pueden estar ahí, sino más bien a reducir la probabilidad de que esto se cometa, dando incentivos a la propia empresa o incentivos también a quien siga las normas y obedezca tal como están formuladas, no solo en los códigos de ética, sino ante todo en el Código Penal. Antes de ir a un tema concreto, como es el caso de Sada Goray y el grupo de personas en torno a ella, quería hacerle una última pregunta general. Hay un debate que se ha instalado sobre la relación entre policía y fiscalía en la investigación, en el modelo peruano. ¿Cómo lo juzga usted de la manera como se relaciona fiscalía y policía para investigar? Es una relación en realidad conflictiva, cuando en lugar de ello debería de más bien ser una relación de complementariedad, porque en nuestro país y de acuerdo a las normas, quien dirige la investigación es el fiscal. Sin embargo, la formación académica, universitaria y también en la práctica que se tiene es de que los fiscales realmente no están formados para perseguir el delito. Interpretan las normas como cualquier jurista, como cualquier abogado, pero no tienen esa formación directa para poder indagar, digamos, los hechos, las causas de la comisión de un determinado delito. Y es por eso que la complementariedad básica que nuestro modelo ha establecido es que tenga de auxilio principal a la policía, porque la policía sí tiene de alguna manera cierto grado de preparación para poder afrontar estos hechos. Sin embargo, existe el lado estrictamente jurídico, la fiscalía quien dirige la investigación, y el lado fáctico, ¿no? Digamos, de implementación de ciertas medidas para perseguir el delito como lo hace la policía. ¿Por qué se cambió? No sé si usted ya era activo en ese momento o si estaría en Alemania haciendo su tesis, que no se puede hacer en 48 horas, como sabemos, pero ¿por qué se cambió
en el Código Procesal Penal los equilibrios en esta relación, que se ha vuelto conflictiva, como usted dice, entre policía y fiscalía para la investigación penal? Tuvo una causa principal que incluso ya muchos juristas lo han determinado, aquellos que participaron en esta reforma, y eran los altos índices de corrupción, Fernando, puesto que al tener la policía el monopolio de la investigación y únicamente dar cuenta a la Fiscalía de los resultados, se prestaba a que estos puedan ser de alguna manera un tipo de comunión respecto o receptividad respecto a actos corruptos. Se pretendió de que con el cambio de estatus respecto a la policía, de no ser protagonista de la persecución, sino más bien un auxilio de la Fiscalía, iba a reducirse estos niveles. De hecho, existen algunos resultados positivos, sin embargo, va a tomar aún más tiempo el hecho de que la Fiscalía de verdad dirija una investigación en la que la policía sea verdaderamente un auxilio, ¿no? Pero yo creo que eso va a durar algún tiempo, porque no solo con el cambio de las normas, como entenderá, se soluciona un problema social. Esto tiene que venir de la mano de constantes capacitaciones, de una identificación correcta de complementariedad entre ambos trabajos, pero hasta que eso no se identifique ello, siempre va a haber una relación algo conflictiva, Fernando. Ahora, algo más preciso. Se está reprochando que en el caso de Sada Goray, que es un caso que ha impactado a la opinión pública y que se presume concernir al propio presidente de la República, de la época, Pedro Castillo, que la Fiscalía presenta como el jefe de una organización criminal de la que formarían parte Sada Goray, Mauricio Fernandini, el ex marido, hoy prófugo, tengo entendido, de la justicia de Sada Goray, y otros personajes que ella logró ubicar en el Ministerio de Vivienda para beneficio de su empresa privada. Su abogado defensor, o uno de los que la ayudan en esa tarea, es un antiguo fiscal, Telmo Zavala, y fiscal que se dice cercano al actual fiscal de la Nación. Todo esto naturalmente lleva a la fiscal Marita Barreto. Se le presume vinculado a ella. Eso hay que verificarlo, pero es lo que he visto en la prensa. El señor Telmo Zavala, que ha tenido una carrera que lo ha vinculado con Marita Barreto. ¿Qué límites hay para que un ex fiscal pase al otro lado y se ponga a defender a presuntos delincuentes? Así como existen estos conceptos, Fernando, de puertas giratorias respecto a quienes participan en el ámbito privado y luego se van al público o a la inversa, también en casos como estos, digamos, en los cuales existen ciertas incompatibilidades, se da este concepto de las puertas giratorias, en el sentido de que algún funcionario público que haya trabajado de cerca con otra, en este caso que toma las decisiones, entiendo que era un fiscal adjunto, pues pasa de un día a otro a defender a quienes precisamente se encuentran bajo investigación de estos fiscales principales. En principio no podríamos dudar de su actuación si es que no habría algún elemento concreto que vincule, por ejemplo, algún tipo de influencia que haya tenido sobre la fiscal que está llevando adelante la investigación. De hecho, yo no tengo dudas de que lo está haciendo de una manera, digamos, legítima y también legal dentro de su propia actuación, pero sí causa suspicacias, naturalmente, el hecho de que alguien que haya trabajado mucho tiempo en ese despacho pueda de pronto asesorar a una persona que se sospechó tenía ciertos beneficios también en la propia investigación. Sí, inicialmente, durante varias semanas, naturalmente sorprendía incluso que gozara de tal buen trato. Estaba en Estados Unidos, venía de vez en cuando, y una vez, la última que vino, ya fue capturada, ¿no? Y recordarás tú que también los fiscales fueron al lugar donde residía Sada Goray, Fernando, a efectos de tomarle la declaración. Y eso no se veía con ninguno de los otros investigados. Es un tratamiento de lujo, casi privilegiado. Es un tratamiento privilegiado, lo que hizo que se levanten precisamente estas sospechas, Fernando, más aún cuando ella estaba sometida a un procedimiento de colaboración eficaz. Y otra sospecha también que se erigió sobre esta investigación fue del por qué no se le investigaba por el delito de organización criminal. Tuvo que ser la Procuraduría quien denuncie ampliar los delitos por organización criminal, pero yo creo que eso ya se ha subsanado el día de hoy, porque producto de estas detenciones costó tiempo. Sí. Ha costado tiempo, y más aún cuando ya esta última resolución de la detención preliminar incorpora ya el delito de organización criminal. Es más, le da el estatus a Sada Goray de coordinadora, nada menos, de esta organización criminal, y que ha producido y que ha tenido como efecto la medida de la detención preliminar. Es una medida muy gravosa, más aún de alguien que ya estaba en el procedimiento de colaboración eficaz, Fernando, con lo cual la medida que ha tomado la Fiscalía de solicitar la detención preliminar avalada ya por el juez
es como una llamada de atención al procedimiento que se ha venido manejando y que la Fiscalía no confía definitivamente en la palabra, en la versión, en la información que ha vertido Sada Goray. De hecho, existen muchas contradicciones en la versión que ella ha manejado. Recordarás tú cuando se victimizó, que era víctima de extorsión por parte de altos funcionarios y que ella quería más bien preocuparse por los pobres y darles vivienda a los pobres. Sin embargo, toda la información que ha venido ya recabando la Fiscalía apuntan más bien a que en efecto era coordinadora de la organización criminal. De acuerdo. Ahora, ¿qué ha podido pasar? Usted dice, ha perdido confianza la Fiscalía en ella después de haberla, digamos, sometido a un procedimiento para que eventualmente adquiera el estatuto de colaboradora eficaz, que nunca obtuvo, pero estaba camino a eso y la prueba es que no era molestada. Los fiscales incluso se desplazaron a los Estados Unidos para interrogarla ahí. ¿Qué ha podido pasar? ¿Que se ha descubierto que ha dicho algo falso o que no ha dicho toda la verdad? Pueden darse en este caso los dos supuestos, Fernando. Solo una contradicción, ¿no? El hecho de que ella haya señalado de que pagó a Salatiel Marrufo 4 millones de soles. Y luego tenemos a Salatiel Marrufo, que señala que en rigor no han sido 4 millones, sino 5.400.000 soles. Entonces, esas contradicciones van minando la confianza que tiene la Fiscalía en la palabra de Sada Goray. Lo que uno tiene que hacer cuando se somete a estos procedimientos es decir toda la verdad, la sinceridad ante todo, aportar las pruebas e indicios que sustentan la versión que uno va a llevar a la Fiscalía y de acuerdo a ello esperar la obtención de algún tipo de beneficio. Un beneficio en el proceso, como por ejemplo que no solicite una detención preliminar o alguna prisión preventiva, o al final del proceso, ¿no? De que pueda obtener algún tipo de pena suspendida. Sin embargo, aquí ya el solo hecho de que la Fiscalía haya solicitado una detención preliminar en contra de Sada Goray implica de que ella ha puesto en cuestión su procedimiento de colaboración eficaz. Y desde que han sido detenidos, y solo para terminar esta idea, Fernando, ya existe también una competencia de todos los que han sido detenidos, ¿no? Porque todos van a tratar de alguna manera de brindar información a la Fiscalía para que no solicite en contra de esta persona una eventual prisión preventiva. ¿A usted le parece que el régimen, que la figura penal de la colaboración eficaz es indispensable, es central y es generalizada en otros países democráticos? Porque hay quienes creen que se está abusando de esta figura y que debería ser reformada. Yo creo que la figura de la colaboración eficaz ha rendido grandes frutos en nuestro país, sobre todo para luchar contra organizaciones criminales. Qué duda cabe que los propios líderes o incluso quienes conforman las organizaciones no tienen la posibilidad de obtener algún tipo de beneficio si es que no venden, echan a quienes conforman esta organización. Con la figura de la colaboración se ha afinado ello, obtienen algún tipo de beneficio al descubrir quiénes conforman esta organización, en qué tipos de hechos están vinculados o inmiscuidos. Sin embargo, sí existe una crítica respecto al plazo, Fernando, ¿no? El día de hoy, bueno, todavía no publica la norma el Ejecutivo, pero el día de hoy tenemos una figura de la colaboración eficaz que no tiene ningún plazo. Puede durar un año, un día, o 10, 15 o 20 años. Sin embargo, lo que ha hecho... Bueno, pero está sometida al plazo de la investigación. Tiene que ser, por lo menos... Sí, pero no existe un plazo concreto que señale la norma. En la prisión preventiva, por ejemplo, hay un plazo máximo de 36 meses. Siempre se recurre al plazo razonable para poder determinar también la figura de la colaboración eficaz. Y hay también una crítica, Fernando, a este equipo especial Lavallato, que con Odebrecht, por ejemplo, ya se había sometido a un procedimiento de colaboración eficaz, pero no había brindado toda la información. Estos codinomes las obtuvieron de otra fuente de información. Y no se conocen todos, ¿eh? Y no se conocen todos. Faltan bastantes. Entonces, la idea sería que de un momento a otro ya brinden ellos toda la información si es que quieren realmente someterse a un procedimiento de colaboración eficaz. El plazo que ahora establece esta norma, que todavía no es publicada, sí me parece exiguo. 8 meses me parece insuficiente de cara a casos muy complejos. ¿Qué plazo le parecería razonable? Me parecería razonable el de 36 meses, Fernando. De hecho, también la propia procuradora... Que es el mismo plazo de la prisión preventiva. Por ejemplo, ¿no? Y de hecho la propia procuradora anticorrupción, Silvana Carrión, señaló en alguna oportunidad que también es, digamos, adepta a que se imponga un determinado plazo, pero que no sea este con el cual actualmente se cuenta. En todo caso, que los congresistas escuchen a los que están metidos en el carbón, ¿no? Como la señora Carrión que usted cita. Ellos son los que saben cuánto se necesita para poder tener confianza en alguien y darle el estatuto de colaborador eficaz. Por supuesto, y también señaló de que eventualmente estarían en riesgo 54 procesos de colaboración eficaz. Es muy grave que eso pueda efectivamente ponerse en riesgo porque ahí hay narcotráfico, ahí hay crimen organizado, hay extorsión, etc. Ahora, esta prisión preliminar es de 10 días.
Si la Fiscalía solicita y la justicia concede una prisión preventiva, es de 36 meses. ¿Qué condiciones deberían reunirse para los que están sometidos ahora a prisión preliminar no pasen a estarlo bajo prisión preventiva, que además ya no es en la carceleta, en la sede policial, sino es en una cárcel, ¿no? Sí, ya tendrían que ser conducidos a un penal, tendría que ser el INPE quien decida a qué penal deberían de ser conducidos. ¿Qué es lo que tiene que pasar en adelante, Fernando? Ahora están con una detención preliminar, como tú has señalado, de un plazo de 10 días. Yo creo que estos 7 días que quedan van a ser vertiginosos, sobre todo para la defensa de quienes están detenidos, porque van a tratar de acceder o retomar el procedimiento de colaboración eficaz y de esa manera beneficiarse de una omisión del pedido de prisión preventiva, que ya podría abarcar. Pero eso supone que tengan algo más que confesar. ¿Algo más? Algo que la Fiscalía no sepa. Evidentemente, tiene que ser información novedosa. Por ejemplo, algún tipo de información que sustente la vinculación de Heiner Alvarado, por ejemplo, o del expresidente Castillo. Porque ahora la vinculación y también los indicios, el cruce de depósitos de cuentas y de dineros han apuntado a Salatiel Marrufo, Sada Goray, a los funcionarios con los que ella trabajaba para apuntalar sus negocios dentro de la administración pública. Pero sería una información novedosa, por ejemplo, si brindan alguna evidencia, como lo ha señalado Salatiel Marrufo en su declaración, de vinculación, por ejemplo, con Heiner Alvarado, con el expresidente Castillo. Ellos han señalado en su declaración que en efecto ciertos dineros se destinaban a estos funcionarios públicos, pero todavía, al menos por lo que en la resolución se sostiene, no existe alguna evidencia mucho más concreta. Yo creo que esa podría ser una información atractiva a la Fiscalía de cara a que alguno de ellos se vea beneficiado por el procedimiento de colaboración eficaz. Ahora, de las personas que recibieron orden de detención preliminar, hay uno prófugo. El ex esposo de Sada Goray, por ejemplo. No es el primero. Y realmente hemos tenido un periodo en los últimos tiempos, desde que Pedro Castillo pasó por la presidencia, donde los prófugos abundan. Para comenzar por el ministro Silva, por un sobrino del presidente, ahora hay este nuevo, pero en fin, hay toda una colección, ¿no? Es tan fácil darse la fuga y permanecer prófugo tanto tiempo. Yo creo que tienen complicaciones cuando están prófugos. Veamos ahora cuánto tiempo podría estarlo, por ejemplo, el ex esposo de Sada Goray, contra quien también pesa una orden de detención preliminar por el plazo de 10 días. Pero lo recomendable sería, como toda persona que se sujeta a derecho, es entregarse y que definitivamente cumpla con este plazo de detención preliminar, porque de acuerdo a ello también la Fiscalía evalúa si es que solicita o no la prisión preventiva. El solo hecho de que con esta detención preliminar se encuentren no habidos y es un elemento vital para la Fiscalía de cara a sostener la prisión preventiva. Ya no habría un peligro de fuga, sino habría una fuga real y efectiva que se habría producido y que el juez lo valorará en ese sentido. De la misma manera como el caso de Sada Goray misma, hay un problema de arraigo domiciliario, ¿no? Porque ella efectivamente es residente en Estados Unidos y aspiraba a hacerlo en otro país. Incluso se dice que ha buscado la nacionalidad en un tercer país. Todo esto, me imagino, que dará pie a que la Fiscalía interprete que aquí no hay arraigo domiciliario. De hecho, ya lo incorporó en su pedido de detención preliminar, Fernando. En el pedido de detención preliminar, la Fiscalía señaló de que no se cumplían con los arraigos necesarios, no solamente porque vivía en el extranjero, sino porque estaba tramitando un domicilio fiscal en Uruguay, por ejemplo, y que estaba tramitando no solo para ella, sino para algunos otros colegas suyos y también familiares una residencia en un país centroamericano. Todo ello está consignado en la resolución que ya la prensa ha ventilado en diferentes informes, y eso dio a pie a que la Fiscalía en efecto sustente un peligro de fuga al no tener una residencia conocida, y el juez lo avaló, lo que significa que también esto pueda ser postulado en un eventual pedido de prisión preventiva. Y en el caso de Fernandini, ¿qué factores pueden jugarle en contra respecto de arraigo domiciliario y también obstrucción a la justicia? Hay un punto vital respecto a los arraigos y el grado de perturbación, Fernando, y es de que en el caso de Mauricio Fernandini, él otorgó una donación de todos los bienes que él poseía, que estaban a su nombre, a su hermana. Y la Fiscalía identificó que él había hecho estas donaciones con algunas cláusulas revolventes, es decir, de que estas tendrían que pasar a propiedad de Mauricio Fernandini si es que, por ejemplo, la titular, que era su hermana, fallecía, que ella no podía disponer de estos bienes, etcétera, que llevó a pensar a la Fiscalía que era un grado de perturbación respecto a la investigación. Más aún cuando la trazabilidad del dinero señaló de que estos bienes habían sido obtenidos o bien pagados en su totalidad con hipotecas pendientes o bien la compra de algún vehículo
vehículo y que estos quería simplemente desprenderse de ellos para que no sean identificados por parte de la justicia. Y eso está claramente señalado en la resolución de detención preliminar y el juez lo ha tomado en cuenta y es por eso que ha decidido en ese sentido. ¿Cuándo es que se conocerá la decisión de la justicia? Porque en principio la prisión preliminar corre hasta el domingo próximo, ¿no? Un plazo de 10 días, ¿no? Quedarían 7 días de plazo todavía para que la investigación siga en curso, pero no significa que la investigación se ha detenido. Yo creo que más bien estos días la investigación va a avanzar mucho pero más la rápido. justicia se va a pronunciar cuándo, la fiscalía va a solicitar cuándo. ¿Y cuál sería? Antes de que se cumpla el 10º día. Tendría que pronunciarse y los siguientes pasos son los siguientes. Nos encontramos en la etapa preliminar, la fiscalía tendría que pasar a la siguiente etapa, que sería la investigación preparatoria, y antes de que vence el plazo de los 10 días, tendría la fiscalía que solicitar la prisión preventiva. Si no, tendrían ellos que salir libre al cumplimiento del plazo de los 10 días. Abogado Andy Carrión, muchas gracias. Y otra vez muchas gracias por su libro, Corrupción, Compliance y Responsabilidad Penal de la Empresa, un análisis comparado que nos ha traído, que es fruto de sus investigaciones realizadas en la Universidad Alemana, donde presentó una tesis doctoral sin ninguna sombra de plagio ni nada que se parezca, como abunda